bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí a pesar de que hizo mucho frío, cayó nieve y hielo, pero aquí estamos y yo creo que nadie tenemos nada que lamentar, ¿verdad? Gracias a Dios no tuvimos accidentes, no tuvimos ningún percance, nada que digamos, caray, a mí me pasó esto, me pasó aquello. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha tenido misericordia y nos ha cuidado, hermano, ¿verdad? Y nos dio de comer a todos. No venimos nadie en ayunas sin comer, a menos de que esté ayunando, bueno, amén, gloria a Dios, ¿verdad? No tiene que decirlo, pero todos tenemos que comer, todos tenemos que vestir. Dios es bueno, hermanos, Dios es muy bueno. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Miqueas, en el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer solamente un versículo. Quiero que veamos 3 puntos ahí en este versículo. 3 cosas que Dios pide de nosotros. Dios se las pidió al pueblo de Israel. Y Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y también nos lo pide a nosotros, hermano, nos lo pide a nosotros. Así es de que vamos a leer este versículo, vamos a escudriñarlo, a que Dios nos ayude a poder sacar lo más que se pueda y que Dios nos ayude a ponerlo en práctica, lo que vamos a estar estudiando, hermanos, que Dios nos ayude para poder vivir, porque es de bendición para ustedes, bendición para mí, es de bendición para cada uno de nosotros cuando nosotros queremos obedecer a la palabra de Dios. Dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Es bueno o no es bueno, hermano? Sí es bueno. Y Él nos lo ha dicho. Yo creo que todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo, los que hemos leído un poco la Biblia, hemos estado escuchando estudios bíblicos, predicaciones, ya el Señor a través de eso nos ha declarado lo que es bueno. Y luego dice, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de mí, de usted, de cada uno de nosotros? Solamente, dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cositas, hermanos, 3 cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano. 3 cositas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, escudriñando, que Dios nos ayude a poner atención y que Dios nos ayude a tener el deseo para aplicarlo a nuestra vida. Pedirle a Dios, pedirle al Señor, yo quiero ser así, yo quiero vivir de esa manera. Ahí hay paz, ahí hay bendición, hay gozo, y es bueno, hermanos, es bueno para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, le ruego, Señor, que yo solamente sea como una bocina, un instrumento suyo, que yo solamente esté declarando lo que usted dice en su palabra, y no sean palabras mías ni ideas mías, Señor, sino sea usted hablando a través de mí. Y a usted le damos toda honra y toda gloria. En el precioso nombre de Jesús, también ruego, Señor, que los corazones sean tocados y que sean alimentados por su palabra y que sean alentados a vivir, Señor, como usted manda, como usted quiere que vivamos. Se lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Esto es algo, hermanos, muy personal de cada uno. Es para cada uno en particular. Cada quien tenemos que decir, yo lo quiero, yo quiero hacerlo. Y Él nos lo ha declarado. A cada uno de nosotros el Señor nos lo ha declarado. Los que hemos escuchado la palabra de Dios, ya Dios nos lo ha dicho. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos, le damos poca importancia o no le damos la importancia de vida o no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. Simple y sencillamente nuestra mente se va a otras cosas y no lo queremos hacer. Pero Dios ya nos lo ha declarado y no tenemos por qué darnos por ignorantes o estar ignorantes. Eso es bueno para nosotros, es bueno para ti y bueno para tu prójimo. Es bueno para mí personalmente, bueno para mi prójimo, quien me rodea. ¿Quién está conmigo? Pues mi esposa, ¿verdad? La que más convive conmigo. Es bueno para mí y es bueno para ella.
bueno para mi esposa, bueno para nuestro matrimonio. Si nosotros, hermanos, hacemos estas cosas, será bueno para nuestro matrimonio, para mi matrimonio, para mí, para mi esposa, para el matrimonio, también para nuestros hijos, bueno para nuestros familiares, porque esto, hermanos, el hacer justicia, dice, hombre, él te ha declarado y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, seremos de buen testimonio. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Seremos personas de buen testimonio para nuestros familiares, será bueno para nuestros familiares, también bueno para nuestros compañeros de trabajo, porque ellos van a ver nuestro buen testimonio. De lo contrario, van a ver mal testimonio, que Dios nos ayude, hermanos, para ser de buen testimonio. Bueno para los contactos de Facebook, las personas que tienen contactos en el Facebook, o tenemos contactos en el Facebook, cuando somos personas así, hermanos, que hacemos justicia, que publicamos cosas que agradan a Dios, cosas que edifican, pues será bueno para esas personas, ¿cierto o no es cierto? Algunos lo recibirán, lo aplicarán a su vida, a otras personas no les importará, lo rechazarán, pero ya no quedó por nosotros. Entonces es bueno para esas personas. Es bueno para todos, hermanos, bueno para toda la humanidad. Desafortunadamente, pues no toda la gente lo quiere, mucha gente lo rechaza, pero es bueno para todos. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia y hermanos, es importantísimo que nosotros, pues, pongamos atención a lo que Dios nos está pidiendo. Dice la palabra de Dios, ¿y qué pide Jehová de ti? Hermanos, ¿qué pide Jehová de mí? ¿Qué pide Jehová de usted? Es algo personal, está pidiéndole a usted, a mí y a usted. Nos está pidiendo a cada uno de nosotros, ¿cierto? Amén. ¿Cierto, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que pide? Que hagamos justicia, Y ¿sabe usted, hermano, que la justicia es la obediencia a la palabra de Dios? Es ser obedientes a la palabra de Dios. Y más adelantito lo vamos a estar viendo. Entonces, hermanos, el Señor ya nos lo ha declarado, nos lo ha pedido, nos lo pide, que hagamos justicia. Abraham, hermanos, creyó, dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, justicia es creer a la palabra de Dios, es creerle a Dios. ¿Cuántos de nosotros le creemos al Señor, hermanos? Amén. Dice, Abraham creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová. ¿A qué le creyó? Pues su palabra, la palabra que Jehová le había declarado. Si quiere, por favor, vayamos a Génesis, un momentito. Génesis capítulo 15. En el versículo 1 dice, después de estas cosas vino, ¿qué es lo que vino? Palabra de Jehová a Abraham en visión. Bueno, capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Dios, la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, no temas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos temor? ¿Verdad que sí? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con ustedes, estoy con la iglesia, estoy con cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Y Él quiere estar con todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo recibe. Mas a todos los que le recibimos, Cristo está con nosotros. Y dice, no temas, pero ¿cuántas veces? A veces tenemos temor y es de humanos. Abraham tuvo temor, por eso el Señor le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Entonces Él es nuestro escudo. Dice, y soy tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces creerle a Dios, hermanos, es justicia, es practicar la justicia. Dice que le fue contado por justicia, fue justificado. Ahora, creerle a Dios, hermanos, es creer. Todo lo que Él dice es verdad, es la verdad y es para nosotros y es para que lo vivamos. Es la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? En el capítulo 18 ahí de Génesis, versículo 19, dice, porque el Señor hablando, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo
justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, dice el Señor aquí, yo sé que Él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Ahora, si los hijos lo hacen o no lo hacen, ya no es problema de nosotros, pero nosotros estamos supuestos a hablarles a nuestros hijos de lo que Dios manda, lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad, hermanos? Que vivan en justicia. Pues si no quieren hacerlo, bueno, ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otro cantar. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos en esa justicia, que guardemos el camino de Dios, y guardar el camino de Dios es vivir en justicia, es hacer justicia. Entonces, creerle y guardarlo, creer al Señor es justicia y obedecerlo. No es solamente creerle, yo le creo pero no lo hago. Si le creo de todo corazón es porque quiero hacerlo. Fallamos y fallamos, a veces no podemos, pero le vamos a pedir perdón y le vamos a pedir su ayuda, que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. ¿Me estoy explicando, hermanos? En Romanos capítulo 6, hermanos, por favor. Romanos 6, la palabra de Dios nos dice en el versículo 18, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, hermanos, nosotros somos siervos de la justicia. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Hacer justicia. Y nosotros, hermanos, de acuerdo a este versículo, dice que una vez libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos de la palabra de Dios. Jesucristo, Él es Dios, Él es el verbo encarnado. La palabra verbo es palabra. Jesucristo es el que nos dio esta palabra a nosotros para que la escudriñemos, la leamos, la apliquemos a nuestra vida, para que la vivamos, la obedezcamos, para que seamos, hermanos, personas de justicia. Y luego dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 19, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces Dios quiere que seamos, hermanos, instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que hagamos justicia, que seamos justos. Justos, hermanos, obedientes a la palabra de Dios. Muchas de las veces no nos gusta ser justos o vivir de acuerdo a la justicia, y yo he escuchado personas que dicen, no, pues esas personas van a abusar de mí. ¿Y qué dice el Señor? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos gusta que se burlen de nosotros, no nos gusta que abusen de nosotros, no nos gusta que pasen por encima de nosotros, no nos gusta que nos hagan daño, que nos hagan sentir mal. Pero si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Dios quiere que seamos instrumentos de justicia, hermanos. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Éramos libres, no vivíamos en justicia, vivíamos como cada quien mejor nos parecía. Como dice este canto, hermanos, cuán grande amor el del Señor Jesucristo. A mí me llama mucho la atención ese canto, me gusta mucho, hay muchos cantos que me gustan, ¿no? Himnos, pero ese himno, hermano, me llega mucho al corazón, porque dice, tan malo como yo fui, que Cristo me haya salvado. Yo era malo, yo era una persona muy malo. Y si no quieren creerlo, pregúntale a mi esposa, ahí está de testigo. No me merecía nada, me merecía el infierno, la muerte, el infierno, pero por la misericordia de Dios estoy aquí, hermanos. Amén. Y cuán grande amor el del Señor Jesucristo, hermanos, siendo tan malo que Cristo me haya salvado a mí, me deja maravillado. Digo, no entiendo. Pero, hermanos, gracias a Dios. No me queda más que decir muchas gracias, Señor.
Gracias por su misericordia, por su amor, por haberme salvado. Entonces, hermanos, dice el versículo 20, cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? ¿Qué cosa buena había ahí, hermanos? Borracheras, crudas, maldiciones, pleitos, problemas, a veces hasta parar en la cárcel, tiquetes de los policías por andar haciendo cosas que no debía hacer, borracho, qué sé yo, haciendo tantas tonterías. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas? Y de las cuales ahora os avergonzáis. Bueno, pues lo estoy diciendo como testimonio, ¿verdad? Me da vergüenza, sí me da vergüenza, pero me la aguanto para la gloria de Dios, hermanos. Me la aguanto para la gloria de Dios. Porque Dios, hermanos, en su grande amor y en su grande misericordia, me rescató de esa vida sucia, de esa vida vana que llevaba. Y me puso sobre la peña es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, de ahora te avergüenzas de eso, porque el fin de ellas es muerte. Eso es a donde íbamos. Y hermanos, aunque la persona no haya sido tan malo, tan sucio, tan pecador, tan como sea, pero todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Aún María, la mamá del Señor Jesús, que fue escogida, ella era pecadora. Ella era pecadora, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, tan solamente con un pensamiento ya le fallamos a Dios, ya pecamos. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos hace justos. Dice la palabra de Dios que somos justificados pues por la fe para con el Señor, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio para ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Dice, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de que, hermanos, qué bendición, hermanos. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos instruye en justicia. La palabra de Dios dice que no debemos de hacer acepción de personas, y hacemos acepción de personas. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces hacemos acepción de personas. No, pues yo me inclino más a fulano o a perengano o a fulana o a perengana. Hermanos, eso es hacer acepción de personas. Somos un pueblo en Cristo y todos somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Somos un pueblo. Allá en el cielo, hermanos, todos vamos a ser iguales. No va a haber diferencia que si es moreno, que si es rubio, que si es de un país o de otro país. Ahí no va a haber diferencia, no va a haber acepción de personas. Que si aquí tenía más dinero, tenía menos dinero, allá todos vamos a ser iguales. Y aquí debemos de comenzar a practicar eso, hermanos. Eso es hacer justicia. No debe de haber hipocresía entre nosotros, no debe de haber acepción de personas, no debo de poner a una persona más en alto y a la otra más en bajo, que porque si es de mi país o no es de mi país, que si porque es de México, mexicano, mexicana. No, hermanos, todos somos iguales en Cristo Jesús, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si hacemos acepción de personas, estoy fallando en practicar la justicia. ¿Me estoy explicando, hermano? Somos la iglesia de Cristo y no importa de qué país sea, no importa de qué color sea, no importa si usted tiene más dinero o tiene menos dinero, no importa si tenga lo que tenga o lo que no tenga, somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Para Dios no hay diferencia. Lo que hace la diferencia es que usted sea salvo, que usted haya nacido de nuevo, de una persona no nacida de nuevo. Pero todos los que hemos nacido de nuevo somos uno en Cristo Jesús. Sea hombre, sea mujer, sea blanco, sea moreno, sea pobre, sea rico. Somos uno en Cristo Jesús. No estamos supuestos, hermanos, a hacer
distinciones ni de diferencia. Dice el versículo 16, una vez más quiero leerlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Todo está aquí en la Escritura, todo está ahí en la Biblia. Cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tratarnos como hermanos en Cristo, cómo debemos de tratarnos como iglesia en Cristo Jesús. Todo está ahí. Si estamos fallando en una área, estamos haciendo injusticia y no estamos siendo justos. Dice, y útil para enseñar, o sea, para eso es, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Cuando aprendemos todas estas cosas, hermano, que Dios nos ayude. Todos necesitamos la ayuda del Señor para poder practicar la justicia, lo que Dios quiere que vivamos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Hacer justicia, hermano. Que seamos justos. No estoy hablando de ser justificados. Ya somos justificados por la sangre de Cristo Jesús, pero Dios quiere que la practiquemos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y con aquellas personas que no son cristianos, que nos miran, debemos de practicar la justicia para hacer luz en las tinieblas, porque este mundo, hermanos, está lleno de tinieblas. La palabra de Dios es justicia. La luz es justicia. Debemos de vivir como personas en la luz de Cristo. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es como una lámpara, es como una lumbrera que alumbra nuestro camino. Noé fue predicador de la justicia. Él fue pregonero de la justicia. Y dice la palabra de Dios no lo busquen, en 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, Noé siempre estaba predicando la justicia, viviendo la justicia. Era humano igual que nosotros, debe de haber tenido sus fallas, sus errores, pero él fue, porque lo dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro 2:5, dice que él fue pregonero de justicia. Ahora, ¿quién le daba esa palabra para que la predicara? Dios, era inspirado por el Señor. El Espíritu Santo les daba la palabra para que la predicara. La gente, la gran mayoría, pues no querían obedecerla. La mayoría se perdió, solamente se salvaron su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, fueron los únicos que entraron en el arca y muchos animales. La mayoría se perdieron, ¿por qué, hermanos? Porque no quisieron obedecer. No escucharon el pregón de Noé, no escucharon la predicación de Noé. Noé, dice la palabra de Dios, que era pregonero de justicia. Ahora, muchos habiendo, hermanos, conocido el camino de justicia, no permanecen, dice la misma palabra de Dios ahí en 2 de Pedro 2:21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiera sido. ¿Por qué mejor, hermano? Porque es peor conocer el camino de la justicia y no querer obedecerlo, rechazarlo, negarse a obedecerlo, obstinarse a no querer obedecerlo. Dice que mejor les hubiera sido no haberlo conocido, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea que conocerlo no nos asegura la salvación. El que la persona lo escuche o lo conozca no asegura, no nos da la seguridad de la salvación, sino cuando la persona lo vive, lo estamos viviendo. ¿Por qué lo vamos a vivir? Porque Cristo ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Eso es lo que diferencia, eso es lo que distingue a un cristiano. Eso es lo que distingue a una persona que es cristiano, cuando la persona ha habido un cambio. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo el pecado, las injusticias, dice, pasan, y aquí venimos a ser nuevos en Cristo Jesús. Comienza una nueva vida, una transformación, y queremos, hermanos, vivir en justicia. La persona que es salvo, que tiene el Espíritu Santo, tiene hambre de la palabra de Dios y quiere obedecerla. No es que somos perfectos, no es que ya lo podemos, ya vivimos en perfección, que nunca pecamos, que nunca fallamos, pero hay el deseo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay el deseo, yo quiero ser mejor cada día, yo quiero obedecer la palabra de Dios. Si en algo estoy fallando, Señor, no quiero fallarte más, quiero ser mejor. Pero hay personas, hermanos, que tienen en poco, que les da igual, que no les importa. Bueno, con eso demuestran, y debería de preguntarse si verdaderamente es salvo o no es salvo.
Ahora, conocer el camino de justicia no nos asegura la salvación. Otras personas lo rechazan. Vamos al Evangelio de Juan, hermano, por favor, en el capítulo 3, versículo 19. Juan 3, verso 19, dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora, la luz es Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice, y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo, la palabra de Dios vino al mundo, la justicia de Dios vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La rechazaron porque sus obras eran malas. Sus obras eran injustas, injusticia, viviendo en injusticia. Y hermanos, si nos ponemos a pensar, yo lo digo por mi persona, personalmente, cuando uno está sin Cristo, está uno en el mundo viviendo en injusticia, en pecado, pues uno rechaza la luz, rechaza uno la palabra de Dios, le da uno hasta miedo. Porque, sinceramente, pues no podemos cambiar por nosotros mismos, no puede haber un cambio y mejor prefiero alejarme, hacerme a un lado, o no quiero escuchar, o me da miedo, me da temor, tengo miedo a Dios, a la palabra de Dios, a la justicia, y lo rechazo. Pero hermanos, si nosotros tenemos un poquito de sabiduría y decimos, Señor, pero yo sé que tú me puedes cambiar. Una poquita de luz, que haya un poco, Señor, yo no puedo, y hasta me da miedo, no quiero acercarme a ti. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Que Pedro se alejó del Señor y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro de la gran pesca y Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Le dio miedo. Y el Señor le dice, no temas, Pedro, yo te haré pescador de hombres. En otras palabras, yo voy a cambiar tu vida, voy a transformarte, voy a hacerte un predicador, un pregonero de justicia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debe de hacer la persona? Venir a Cristo. El que cambia a las personas, el que perdona, el que tiene misericordia, el que nos lava, nos limpia de nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas. El que cambia todo lo que hay malo en nuestra vida, Jesucristo. Y nos da el Espíritu Santo, el que nos hace nuevas criaturas. El que comienza, hermanos, esa obra maravillosa en nuestra vida, transformando. Solamente tenemos que, Señor, yo no puedo. Reconocer que no podemos, nosotros no podemos, pero Él sí puede, hermanos. Él sí puede. Venimos al Señor y Él es el que hace la transformación. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, con la mayoría de las personas, aún personas que están dentro de las congregaciones de la iglesia? Les da miedo y mejor prefieren permanecer así. Se quieren quedar mejor como religiosos, una persona religiosa. Pero la religión no salva a nadie, ser religioso no salva. Sea la religión que sea la denominación que sea, no salva. El único que salva es Cristo cuando viene a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos da el Espíritu Santo, nos hace nuevas criaturas. Pero vea lo que dice este versículo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todas las obras de nosotros eran malas, todos somos malos, no hay justo ni aún uno, todos somos malos. Entonces hay que venir a la luz, hay que venir a Cristo para que Dios haga la obra. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y es cierto, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nos da miedo que nuestras obras sean reprendidas, nos da vergüenza. Y yo lo digo por experiencia propia, hermano. Cuando yo iba a la iglesia y estaba bien perdido, pues no quería que se descubriera lo que yo hacía. Pero ahora no me importa porque me da vergüenza, sí, pero bendito sea el Señor que Él tuvo misericordia. Y lo digo, hermanos, con gozo, porque, hermanos, qué grande amor el de Cristo. Cuán grande amor el de Cristo, siendo tan miserable, tan pecador, tan malo, que Cristo me haya salvado a mí. Qué bendición, hermanos.
Yo no sé si usted está conmigo y puede decir amén, hermanos, habiendo sido pecadores, malos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, todos éramos pecadores, todos somos malos, todos somos ovejas descarriadas, pero Cristo nos amó, nos lavó, nos limpió y nos puso sobre la roca. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz, viene a la palabra, viene a Cristo Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, gloria al Señor por ello, hermanos. Gracias, muchas gracias a Dios. Muchos lo hemos aceptado, muchos lo rechazan y lo siguen rechazando, pero qué sorpresa, hermano, cuando la persona muere y se encuentra en el infierno y les va a pesar, les está pesando a muchos ya y les pesará a muchos más, porque lo rechazaron, tuvieron miedo, se ocultaron para que sus obras no fueran reprendidas, y en aquel día, hermano, se va a descubrir todo y van a estar por toda la eternidad sufriendo, siendo atormentados, cuando era tan fácil. Nomás el Señor, por favor, ayúdame, perdóname. Yo te necesito. Todos necesitamos a Dios, hermanos. Todos necesitamos al Señor. Ahora, ¿qué es lo otro, hermanos? Vamos a Miqueas, por favor, Miqueas, capítulo 6, 8, versículo 8. ¿Qué es lo otro que el Señor pide? Primero, hacer justicia. Dice la palabra de Dios, oh hombre, Él te ha declarado, versículo 8, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Oh hombre, Él te ha declarado, ya lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Hay mucho más, hermano, hay mucho más que escudriñar acerca de la práctica de la justicia, de practicar la justicia, pero eso es solamente nomás una entradita, un entre. Pero dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a ser misericordiosos. Mire, cuando deseamos practicar la justicia y ser justos, hermanos, pues comenzamos a ser misericordiosos. Dios comienza a obrar, a tratar con nosotros y a tener misericordia por las demás personas. La mayoría de las personas, hermanos, sufren. La mayoría de las personas, a veces ve uno personas amargadas o que son muy corajudos o que son así. Tienen un problema, hermano. Hay un problema, pero no lo sacan porque no lo van a andar publicando, pero lo traen dentro de sí. Puede ser que tenga problemas con el esposo, si es mujer, puede ser que si es hombre tiene problemas con la esposa, tiene alguna enfermedad, tiene alguna preocupación, problemas con los hijos o algo tiene, algo le pasa. Pero nosotros juzgamos y condenamos y decimos, apártate de esa persona porque es así y es así. Pero, hermanos, si somos misericordiosos, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar por esa persona tiene un problema. Se lo digo porque ahí en el trabajo hay una señora, hermano, que desde que llega echando chispas. Y bueno, pues yo a veces la saludo y le pregunto y la vez pasada me dijo que su esposo está muy, muy enfermo. Y llega cansada, llega de mal humor. Y pues me imagino cansada del trabajo también y cansada con el esposo, cansada, yo no sé qué más problemas tendrá. Y hermanos, si uno dice, esta mujer, ¿verdad? Y uno menosprecia, uno aquí o acá, pero hermanos, las personas, todos los humanos somos criaturas, creación de Dios y todos tenemos algo bueno y cuando hay algo malo es porque la persona tiene algún problema. Hay algún problema ahí, necesita ayuda y el único que la puede ayudar es Dios y nosotros, hermanos, estamos aquí para ser misericordiosos, para orar por esa persona, hablarle de la palabra de Dios, si no se puede, si no quiere, si no se puede, no quiere, está bien, pues orar por esa persona. Se llama Clara, por aquello de que quieran orar por ella. Se llama Clara. Y también tiene muchos problemas con una rodilla y le duele la rodilla. Entonces, hermanos, siempre hay algo el por qué la persona está de mal humor, está renegando. Y Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, Él conoce, hermanos, perfectamente bien a cada uno de nosotros, conoce a las personas. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser misericordiosos. Vea lo que dice aquí.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Bueno, mire hermano, cuando criticamos, no estamos haciendo justicia, ¿verdad? Y si vemos una persona así, pues la tendencia es a criticar. Y Dios dice que seamos misericordiosos. Haz justicia, no critiques y sé misericordioso con esa persona. Esa persona tiene un problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si no podemos ayudarla en otras áreas, sí podemos orar por ella. Y hermanos, y muchas de las veces menospreciamos la oración. La oración tiene mucho poder, hermanos, cuando lo hacemos por amor y con misericordia. Amar, misericordia. La tendencia a veces, hermanos, es burlarnos. ¿Verdad? Menospreciar, burlarnos. Hermanos, Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice el Señor que debemos de aprender lo que significa misericordia. Misericordia, hermanos, es una característica del amor. Si no tenemos amor, no vamos a tener misericordia. Pues misericordia, ¿por qué? ¿Para qué? Pero si tenemos amor, vamos a compadecernos de la persona y vamos a ser misericordiosos, vamos a tener misericordia. Y entonces estamos practicando la justicia. Hermano, todo esto va de la mano, una cosa con la otra, va de la mano. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, me incluyo, que Dios nos ayude a ser justos, a practicar la justicia, a practicar la misericordia y aprender a ser misericordiosos. Dice el Señor Jesucristo, y si supieses qué significa misericordia quiero. Muchas de las veces, hermanos, no sabemos lo que significa la misericordia. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Muchas de las veces, hermanos, los fariseos eran unos de ellos, hacían sacrificios, hacían esto, hacían aquello. Ofrecían a los animales más gordos y hacían o daban ofrendas, muchas ofrendas. Andaban bien vestidos, bien acuareados con sus vestidos largos y blancos y bien religiosos, pero no tenían misericordia. No sirve de nada eso, hermanos. Lo exterior, el vestido y todo aquello, hermanos. Si yo hago acepción de personas, estoy practicando o no estoy practicando la justicia. Si yo no tengo compasión de las demás personas, hermanos, no estoy siendo misericordioso. ¿De qué me sirve todo el ajuar de afuera, todo lo exterior? De nada me sirve, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice, si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice, no condenarías a los inocentes. Muchas veces condenamos a las personas que porque esto, que porque aquello. Entonces no estoy siendo misericordioso. Cada momentito, cada segundo, hermanos, podríamos decir, cada segundo entra una persona al infierno. En lo que yo empecé a predicar, hermanos, quién sabe cuántos cientos de personas ya entraron al infierno. Hermanos, esas personas, hermanos, llegaron a ese lugar, ya no va a haber más salida más que para el juicio del trono blanco, del juicio del trono blanco ser lanzados al lago de fuego, y no hay más oportunidad para ellos. El infierno es real. Y nosotros, hermanos, fuimos rescatados por la puritita misericordia de Dios, porque estábamos en el camino al infierno y muchas veces, hermanos, no valoramos eso, somos malagradecidos y criticamos o hacemos acepción de personas, menospreciamos a otras personas, cuando Dios nos ha puesto en este mundo, hermanos, nos ha dejado aquí en este planeta para que seamos instrumentos de justicia, para que otras personas conozcan a Cristo Jesús. No para que los menospreciemos, no para que nos burlemos, no para que hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y el Señor dice, si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Dios quiere, hermanos, vamos a Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 3. En el capítulo 3, Dios quiere que tú y yo nos vistamos de esa misericordia. Versículo 5 dice, haced pues morir
haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable, ¿qué, hermanos? Misericordia. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, estamos aquí. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque esta palabra es para ti, es para mí, es para nosotros, es para la iglesia de Cristo. Y yo no la estoy compartiendo con ustedes porque a mí se me dio la gana, hermanos. Dios lo puso en mi corazón. Y esto es bueno. Dice el Señor que Él ha declarado lo que es bueno para nosotros. Es bueno para nuestra vida, es bueno para nuestro matrimonio, es bueno para nuestros hijos, es bueno para la gente que nos rodea, donde quiera que estemos, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos, en los lugares donde vamos, sea en la tienda, sea donde sea, a cuponear, no importa, ¿verdad? En todo lugar es bueno, donde vayamos, donde andemos. Dice, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, perdonándonos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuán grande amor el del Señor, hermano, para con nosotros. Habiendo sido tan malos, hermano, como yo fui, y que Dios me haya perdonado. Así nosotros debemos de perdonar a los demás. Amén. Que Dios nos ayude. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí en el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vestíos como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es lo otro, hermanos, que Dios pide de nosotros ahí en Miqueas? Dice, y humillarte ante tu Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios, para que Dios nos ayude. Dice ahí el versículo 1 de Colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Somos más dados a buscar las cosas de la tierra, lo que vemos, lo que tocamos, lo que necesitamos. Somos más dados, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Somos más dados a buscar las cosas de aquí, pero si buscamos las cosas de arriba, hermanos, Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. Como dije en un principio, todos comimos, gracias a Dios. Todos vinimos bien comiditos, todos venimos vestidos, mudados, cambiados,
bañaditos, a pesar del frillazo que está, bueno, yo no sé, ¿verdad? Todos, pero a pesar del frillazo, hermano, tenemos agua calientita para bañarnos, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Tenemos jabón, tenemos agua calientita. Yo estaba pensando, hermano, con este frío que estaba haciendo anoche y hoy en la madrugada, hay partes, hermanos, donde no se pueden bañar, no tienen las comodidades que nosotros tenemos, el agua caliente adentro de la casa. Nosotros, hermanos, somos muy, muy bendecidos, somos muy, muy privilegiados, hermano. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Y yo creo, hermanos, que tenemos mucho, mucho por qué darle gracias a Dios. Tenemos mucho, hermanos, por qué debemos de obedecer. ¿Por qué obedecer a Dios? ¿Por qué practicar la justicia? Porque somos muy privilegiados, hermanos. ¿Y por qué ser misericordiosos? Pensemos en aquellos que no tienen los privilegios que nosotros tenemos, las bendiciones que nosotros tenemos. Dice el versículo 3, porque habéis muerto. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, hermanos. Es algo, hermanos, que no lo podemos entender, pero Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, Cristo a través del Espíritu Santo está en nosotros. ¿De cuántas cosas Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido, hermanos? Muchas cosas, accidentes, de la muerte, de tantas cosas, y todo ha sido por su misericordia. Termino en Hebreos, hermanos, por favor, Hebreos capítulo 4. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿A quién tenemos en los cielos, hermanos? A Cristo, Cristo el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, oh Señor, sino a ti, oh Jehová. Y nada más de ser. Dice que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo, hermanos, que todos necesitamos la ayuda para practicar la justicia, para amar misericordia. Entonces necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él nos ayude. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Vamos a orar. Si usted quiere pasar al altar, pues amén. Si quiere hacerlo ahí en su lugar, pues amén también. Pero si quiere venir al altar, hermano, venga y vamos a orar juntos, vamos a humillarnos, decirle al Señor, yo te necesito, Padre. Primeramente, necesito que me perdone porque muchas veces no he practicado la justicia. Muchas veces, Padre, en lugar de ser misericordioso, me he burlado o he hecho cosas que no debo de hacer. Muchas de las veces he hecho acepción de personas. Muchas veces, Padre, le he fallado, he pecado, no solamente contra usted, sino contra mi prójimo. Padre, perdóneme, Señor, y ruego, Señor, que me ayude a vivir esa justicia y hacer de testimonio para otras personas. Padre, que no se nos olvide mañana, Señor, sino que usted siempre nos recuerde y nos dé el poder, Señor, ese poder para vivir esa vida cristiana que debemos de vivir, de ser misericordiosos, de amar la misericordia. Padre, ayúdenos a compartir como hermanos en Cristo, a convivir, a vivir, a amarnos unos a otros, a ser misericordiosos, ser justos. Padre, necesitamos su ayuda, su poder, necesitamos cambios en nuestra vida, Señor, cambio de carácter, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, Señor, que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en ese trono glorioso que donde usted está sentado, en ese reino precioso, de donde usted nos rescató de la vida perdida, vida sucia, una vida podrida que vivíamos, y ahora, Señor, somos salvos, somos cristianos y estamos en el camino a su reino. Estamos esperando su venida, Señor. Ayúdenos a ser de testimonio, que seamos luz, Señor, que seamos luz en este mundo de tinieblas. Ayúdenos, Padre. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús. La gracia le doy, Señor. Amén.